Buenas, un cordial saludo, estimados compañeros, estimada profesora. Nuestro grupo, conformado por Naudis Linares y mi persona, Elias Sargradrol, expondrá la unidad 6 de la materia. En esta unidad se verá el tema del capital social. A continuación, se muestran los puntos a desarrollar en esta exposición, donde comenzaremos por las vertientes epistemológicas del capital social, con sus principales autores, capital social como un nuevo enfoque de desarrollo, características estructurales y culturales del capital social, componentes y valores del capital social, el rol de las redes en la estructuración del capital social en las organizaciones, ventajas y desventajas, y por último, el capital social y el desarrollo sustentable. Por Existe una gran variedad de enfoques y posturas con respecto al capital social y a sus aplicaciones que enfatizan la capacidad de movilizar recursos, la pertenencia a redes, las fuentes que lo originan, las acciones individuales o colectivas que la estructura del capital social posibilita y, finalmente, las consecuencias y resultados positivos y negativos que puede generar. Se dispone en las ciencias sociales de un amplio abanico de definiciones y matices tanto del concepto de capital social como de sus aplicaciones. En el campo de la sociología contemporánea, alrededor de la década de los 80, se inicia el primer análisis sistemático del concepto de capital social. En el marco de su teoría general de los campos, Bourdieu define el capital social como el agregado de los recursos reales o potenciales que se vinculan con la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas del conocimiento o reconocimiento mutuo. Este concepto lo desarrolla el autor en 1985. Su tratamiento del concepto se enmarca en una filosofía relacional, en la medida que se otorga primicia a las relaciones sociales en un doble sentido: relaciones objetivas de los campos sociales y las estructuras incorporadas de los hábitos o las disposiciones de los sujetos. Postula la construcción deliberada de la sociedad con el objetivo de crear aquellos recursos derivados de la participación en grupos y en redes sociales. En su versión original afirma que las ganancias obtenidas debido a su pertenencia a un grupo son la base de la solidaridad que las hace posibles. La definición de Bourdieu aclara que el capital social puede descomponerse en dos elementos: la relación misma que permite a los individuos reclamar acceso a sus recursos y el monto y la calidad de sus recursos. Distingue entre capital económico, capital social, capital cultural y capital simbólico. En el concepto de capital social de este autor, podemos declarar lo siguiente: es dependiente de una red de relaciones con otros individuos. No necesariamente se utiliza para fines positivos o beneficios socialmente. No se limita a relaciones formales. Su mantenimiento y acumulación es poseído por los individuos. Requiere del intercambio con otros. Es el resultado de sucesivas inversiones en sociabilidad. Otro de los autores que desarrollaron el concepto de capital social fue el norteamericano Samuel James Coleman. Coleman incorpora el término capital social a las ciencias sociales, identificándolo con la capacidad de las personas para trabajar en grupos en base a un conjunto de normas y valores compartidos. Para Coleman, los valores del capital social se presentan en plano individual, fortaleciendo la capacidad personal para relacionarse mediante redes de contactos sociales que se fundamentan en expectativas de reciprocidad y comportamiento confiable, que en conjunto mejoran la eficiencia, mejoran la eficiencia individual. Para Coleman, el capital social resulta un activo valioso en circunstancias específicas, con funciones distintivas para el individuo y el grupo. Es presentado como una cosa tan real como el capital físico o financiero. Partiendo de lo anterior, Coleman define el capital social como el componente del capital humano que permite a los miembros de una sociedad confiar en los demás y cooperar en la formación de nuevos grupos y asociaciones, por su función como una diversidad de entidades con dos elementos en común:
Todas consisten en algunos aspectos de estructuras sociales y facilitan cierta acción de los actores, ya se trate de personas o actores corporativos. Otro de los autores a desarrollar en la exposición es el norteamericano Robert Putnam. Este autor considera el capital social desde una perspectiva sociocultural. Su análisis se basa en el estudio del norte de Italia y en el largo proceso histórico que permitió constituir una base de acción y cooperación para el beneficio mutuo y desarrollo democrático. Se centró en las instituciones públicas y el grado de participación cívica, medido por indicadores como la votación, la lectura de periódicos, la pertenencia y membresía a instituciones y clubes. Este autor considera que el capital social está constituido por aquellos elementos de las organizaciones sociales, como las redes, las normas, la confianza, que facilitan la acción y la cooperación para el beneficio mutuo, puesto que el trabajo en conjunto es más fácil en una comunidad que tiene acervo abundante de capital social. Para esto se estimula la confiabilidad en las relaciones sociales y se agilizan los flujos de información internos y externos, favoreciéndose el desarrollo y funcionamiento de normas y sanciones consensuales, y resaltando el interés público colectivo por encima del individualismo, que se estimula en la formación del capital humano. Estos valores repercuten favorablemente en la cohesión de la familia, de la comunidad y de la sociedad. Acá vemos cómo en un diagrama se desarrolla el capital social a través de lazos, que son las redes de relaciones informales, que esta genera una confianza de corto alcance, y los puentes, que son la red de grupos heterogéneos, que es una confianza generalizada. Es importante resaltar que el auge del concepto de capital social se debe en buena medida a los a los escritos de este politólogo norteamericano. Ahora partiendo desde otro punto de vista, en este caso el institucional, que ya queda parte de los autores nombrados anteriormente, partimos. Los organismos internacionales han considerado el capital social con un enfoque económico que permite mejorar las condiciones de vida de la población. El Banco Mundial sostiene que resultaría crucial invertir en la capacidad organizativa de los pobres, lo que implica efectuar inversiones a nivel micro para promover la creación de organizaciones y a nivel macro, mediante el cambio de reglas y leyes para apoyar y sustentar la actividad asociativa. Otra área importante de inversión es la promoción de lazos entre grupos. Es importante destacar que el Banco Mundial distingue cuatro tipos de capital. El capital natural, construido por la dotación de recursos naturales, cuenta un país. El capital construido, generado por el ser humano, que incluye diversas formas de capital, ya sean infraestructuras, bienes de capital, financieros, comerciales, entre otros. El capital humano, determinado por los grados de nutrición, salud y educación de su población. Y el capital social, que se refiere a las instituciones, relaciones y normas que conforman la calidad y cantidad de las interacciones sociales de una sociedad. Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo, desde el año 2001, ha puesto un mayor acento en las dimensiones éticas y culturales del capital social. La propuesta del mismo comprende varios factores tales como el clima de confianza social, el grado de asociatividad, la la conciencia cívica, los valores éticos y la cultura entendida como la manera de vivir juntos. Asimismo, pone un énfasis especial en los procesos que evitan la corrupción en la región latinoamericana. Asimismo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha desarrollado una conceptualización y medición del capital social, entendido como relaciones informales de confianza y cooperación entre familia, vecindario, colegas, compañeros, una una asociatividad formal en organizaciones de diverso tipo y marco institucional, normativo y valórico de una sociedad que fomenta o inhibe las relaciones de confianza y compromiso cívico.
Es importante que por asociatividad se entiende la organización voluntaria y no remunerada de individuos o grupos que establece un vínculo explícito con el fin de conseguir un objetivo en común. Como manera de resumen y para el desarrollo mejor del tema y más sintetizado, se observa en el siguiente cuadro los diferentes autores y definiciones que generan de capital social, partiendo desde los autores nombrados al principio y las instituciones internacionales. Para continuar el desarrollo del tema, vamos ahora a exponer el capital social como un nuevo enfoque dentro del desarrollo. El capital social y la innovación. Al igual que en las nuevas teorías empresariales, no se considera a las empresas como entes aislados. Desde hace tiempo no se considera que la innovación sea un hecho discreto realizado por inventores o investigadores de forma aislada, sino como un proceso, sino como un proceso interactivo que incluye tanto las relaciones formales como informales de las redes entre empresas y organizaciones con los diferentes actores del entorno. Las nuevas teorías de la innovación señalan al menos dos consecuencias positivas del capital social para la innovación y el desarrollo económico. El capital social puede promover y acelerar la creación de conocimiento e innovación. El capital social reduce los costes de transición interempresariales, como los costes de investigación e información, los costes de negociación y toma de decisiones, y los costes de contratación y de control. Asimismo, el capital social disminuye la falta de coordinación. Para las teorías de la innovación basadas en redes sociales o sistemas sociales, la innovación se basa en conocimientos diversos que poseen diferentes categorías de agentes, no solo en conocimientos técnicos de agentes tecnológicos. La innovación de nuestro tiempo es considerada como una innovación fundamentalmente abierta, de modo que la productividad de una empresa depende de la productividad de sus relaciones, es decir, de su capacidad para insertarse en su entorno y en las relaciones de forma estratégica, pues las de redes interorganizacionales e intraorganizacionales, basadas en la confianza y la cooperación, facilitan los procesos de creación, transferencia, aprendizaje o gestión de nuevos conocimientos en las empresas. Por ello, las empresas deben dedicar una parte cada vez más importante de sus recursos a aumentar su capital social, pues es el conocimiento se encuentra en redes y en grupos de todo tipo y el capital social es imprescindible para capturar ese conocimiento que conduce a la innovación. En este mundo global, las empresas operan en un ambiente abierto y necesitan acceder al conocimiento externo, al capital social, por medio de vínculos con otras organizaciones. Esos vínculos es lo que denominamos capital social y es precisamente la naturaleza de los mismos y de los actores intentes la que determina sus beneficios o restricciones. De ahí que debamos analizar la influencia del capital social en la innovación. A pesar de ser un mundo global, la proximidad física o geográfica, o puede ser incluso hasta virtual, entre personas y las organizaciones condicionan las relaciones entre ellas. En definitiva, la innovación puede verse frenada o favorecida en base a dichas relaciones y de ahí que sea importante analizar la relación e influencia del capital social en la innovación. Maxime si lo consideramos como un recurso que se deriva de las menciones relacionadas. Para aproximarnos a dicha relación, partimos de la bibliografía que identifica tres dimensiones del capital social: estructural, relacional y cognitiva, donde la estructural es la interacción social para conseguir ventajas, la relacional, los activos en los que se basa la relación, en este caso sería la confianza, cognitiva, una forma común de entender los objetivos globales y formas de conseguirlos. En el desarrollo del tema del capital social hablaremos de sus características.
En comparación con las otras formas de capital, ya sea capital humano, natural, financiero o tecnológico, el social presenta una serie de particularidades y características propias que resulta conveniente conocer para comprender mejor tanto su esencia como su influencia en los procesos de desarrollo. En primer lugar, y como ya se ha apuntado previamente, el capital social se caracteriza por no pertenecer a ninguna de las personas que se benefician de él y al mismo tiempo ser propiedad de todos ellos. Algunos autores opinan que el capital social se puede analizar en el ámbito microeconómico considerándolo de forma individual, como aquella cantidad de recursos presentes en las relaciones sociales de una persona. Según estos autores, el capital social individual podría verse como un bien en propiedad de un individuo. Otra particularidad del capital social se refiere a su carácter público. Si bien estrictamente hablando, el capital social no es un bien público, si cumplen parte de las características de ese tipo de bienes. Concretamente, no presenta rivalidad en el consumo, dado que la capacidad de transmisión de recursos que una red ofrece a sus miembros la ofrece sin excepción a todos ellos. Esta característica, como recuerda el autor Coleman, tiene importantes implicaciones para la creación del capital social, ya que supone que el autor o actores que lo generan normalmente reciben solo una pequeña parte de todos los beneficios que se ofrecen, lo cual, como sucede con los bienes públicos, provoca infrainversiones en capital social y, por tanto, hace que éste se genere en muchas ocasiones como subproducto de otras actividades sociales que no tienen como objetivo directo la creación del mismo. El francés Pierre Bourdieu destaca otro aspecto del capital social. Considera que en comparación con las demás formas de capital, el social presenta una menor liquidez o capacidad de conversión en capital financiero. A este respecto, argumenta que todas las formas de capital son susceptibles a ser convertidas en capital financiero a un mayor o menor coste y que esa convertibilidad determinará la capacidad del capital para establecer y mantener las desigualdades. Es decir, a menor liquidez, menor movilidad de capital y por tanto mayor flexibilidad para mantener las desigualdades sociales y económicas. Por último, en cuanto a la medición del capital social, cabe destacar su intangibilidad, dada su presencia únicamente en las relaciones entre agentes. Dificulta enormemente la aplicación de técnicas cuantitativas. Una vez descritas las principales características del capital social, se resumen en el cuadro a continuación, al estudiar en cada detalle la relación entre el capital social y los procesos de desarrollo. En donde podemos establecer que no pertenece a ninguno de los agentes que se benefician de él, tiene rasgos de bien público, se generan como subproductos de otras actividades sociales, tiene una menor capacidad de conversión en capital financiero, puede favorecer las desigualdades entre agentes económicos, se compone de dos elementos, el capital social vinculante y el capital social que tiene puentes. Presenta grandes dificultades para su medición. El capital social no es la cultura. El último concepto que resulta necesario distinguir del capital social es el de la cultura. Esta aparece analizada desde diferentes perspectivas en numerosos trabajos sobre el capital. Tomando la definición de cultura como el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida socialmente adquiridos de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar. Esta definición la marca Harris en 1983. Si bien la cultura tiene una gran influencia en la realidad económica al afectar directamente a la forma en que los actores definen sus intereses y delimitar la capacidad y objetivos de movilización de los grupos sociales, su presencia en el estudio de la economía es escasa. Esto se debe principalmente a cuestiones metodológicas. Los economistas suelen preferir modelos con elevados niveles de abstracción y generalización en los cuales resulta realmente difícil incluir variables de tipo cultural por su particularidad y carácter irreductible. La cultura entendida como un conjunto de tradiciones y estilos de vida tiene varios aspectos y características en común con el capital social.
No obstante, se trata de un concepto mucho más amplio y con matices que lo distinguen del capital social. Por lo tanto, ambos términos no deben ser confundidos. La cultura cruza todas las dimensiones del capital social de una sociedad. La cultura subyace tras los componentes básicos considerados capital social, como la confianza, el comportamiento cívico, el grado de asociacionismo. La cultura engloba valores, percepciones, imágenes, formas de expresión y de comunicación y muchísimos otros aspectos que definen la identidad de las personas y de las naciones y los organismos y empresas. La cultura incide marcadamente sobre el estilo de vida de los diversos grupos sociales. La cultura es, asimismo, un factor decisivo de cohesión social. En ella, las personas pueden reconocerse mutuamente, cultivarse, creer en el conjunto y desarrollar la autoestima colectiva. Preverso los valores culturales tiene una gran importancia para el desarrollo, por cuanto sirven como una fuerza cohesiva en una época en que muchas otras se están debilitando. Capital social y cultural pueden ser palancas formidables de desarrollo si se crean las condiciones adecuadas. Su desconocimiento o destrucción, por el contrario, pueden crear obstáculos enormes en el camino hacia el desarrollo. Buenas tardes, ahora continuaremos con lo que son los componentes y valores del capital social. Es importante recordar que el concepto de capital social hace referencia al conjunto de redes sociales y normas de reciprocidad que se tienen en la sociedad, que tanto como el capital físico y el capital humano, físico y el capital humano crean un valor tanto individual como colectivo, que lo que nos lleva a concluir es que vivimos en una sociedad donde debemos relacionarnos y formar ese vínculo entre los individuos de la sociedad, resaltando valores como la honestidad, mantener compromisos, cumplimiento de deberes y derechos. Iniciaremos con el componente de la red social, que las redes sociales no es más que esa relación de participación cívica que es capaz de extender la confianza de cada uno de los miembros de la comunidad, desarrollando hábitos como la cooperación, la solidaridad y el espíritu público. Gracias a ello se desarrollan esos sentimientos que son los que llenan o ensanchan el corazón y que nos lleva a deleitarnos en la participación en asociaciones con compromiso cívico que se genera en la reproducción del capital social a través de poder extender nuestras redes sociales, fomentar la integración, incrementar esas relaciones y normas de reciprocidad y convivencia. En cuanto a los clubes y redes, es un derivado de la formación de esas redes sociales cuando ya nos encontramos en un conjunto. Pero el uso de clubes a veces también representa un gran obstáculo de equidad, ya que nos lleva a lo que es la discriminación o la clasificación. Esa clasificación restringe las actividades a un grupo específico y cercena el derecho de participación a cualquier otro miembro que se encuentre dentro de la sociedad. Adicional a que la formación de un club va en contra de lo que mencionamos anteriormente como la integración, ya que puede decidir en algún momento no recibir más miembros. También en el capital social se ven relaciones de verticalidad y horizontalidad, que lo que nos indican son las relaciones de dependencia y autoridad, que no necesariamente tienen que ser una relación de mutualidad. En cuanto a la horizontalidad, que es lo que deseamos, buscaría allí la igualdad y distribución de labores equitativamente dentro de todos los miembros, mientras que la verticalidad lo que busca es jerarquizar o desarrollar una estructura piramidal donde cabeza que sea la que tome las decisiones y lo otro sea ya la fase ejecutiva. Y esa distinción entre la fase de toma de decisiones y la fase ejecutiva lo que genera son sentimientos de dependencia y frustración. En cuanto al desarrollo del valor individual, este se refiere a, la, a la capacidad o valor que tiene la persona o de las relaciones entre personas, destacando sus virtudes o fortalezas para realizar una determinada labor, mientras que el valor colectivo se refiere a ese valor comunitario cuando se encuentra dentro de la sociedad y
es ese valor que puede esa sociedad aportar al desarrollo de una actividad dentro de la comunidad. También dentro de esos componentes vamos a encontrar los valores como la cooperación, la honestidad, el compromiso, la ética, la legalidad y la integridad, que no es más que las normas básicas de convivencia para poder realizar determinadas labores. Una vez determinados los componentes y valores de nuestro capital social, es importante desarrollar lo que son las características institucionales y funciones del capital social, como es el desarrollo de la imposición de normas y sancionamientos, lo que nos permitirá llevar la parte legal de nuestra sociedad, la creación de confianza entre los miembros del grupo, que tiene que ver con el arraigo de los valores, la cooperación coordinada en las tareas, la resolución de conflictos, que tiene que ver con la inteligencia emocional o técnicas de negociación, la movilización y gestión de recursos comunitarios, que no es más que el uso óptimo de esos recursos, la generación de ámbitos y estructuras de trabajo en equipo, que es la colaboración, la cooperación, la confianza, la prevención de individuos que quieran beneficiarse sin aportar esfuerzo. Eso nos permite identificar aquellas personas que realmente lo que van a generar es un conflicto y no van a aportar nada a nuestra sociedad. Y finalmente la producción de bienes públicos, que es lo que se busca con la sociedad o con el capital social, que podamos obtener un bien que beneficie a toda la organización. Ahora continuamos con el rol de las redes en la estructuración del capital social. Y comenzamos con esta frase. Una idea natural a priori es que aquellos con quienes se tiene vínculos fuertes están más motivados para ayudar sobre información acerca del trabajo. Y no es más que una afirmación a que mientras se mantenga una buena comunicación, vamos a garantizar la eficiencia de cualquier labor. Y es que a nivel organizacional es fundamental el desarrollo comunicacional, tanto interno como externo, dentro de la organización. Personalmente opino que el 70% de los problemas que ocurren en la organización se pueden resolver conversando, sencillamente siendo empáticos y colocándonos en los zapatos de los demás. Dentro de las redes de comunicación también podemos diferenciar diferentes tipos de relación que pudiéramos clasificar de acuerdo a la intensidad de esa relación. Podemos iniciar con la relación de unión o nexo, que se refiere a esas relaciones sociales estrechas y frecuentes que se basan en la coincidencia y sentimientos intensos, ya que se comparte el mismo criterio. Siguiendo con las relaciones de vinculación, donde esa relación es medianamente estrecha, se caracteriza por el respeto, la confianza y el compañerismo, ya que la opinión de esos miembros los va a llevar a un objetivo común. Luego tenemos las relaciones de puente o aproximación, que son relaciones con pocos puntos de coincidencia y con contacto personal limitado, que son aquellas que generalmente se dan entre diferentes departamentos, ya que su decisión o su relación solo va a afectar decisiones puntuales. En cuanto a las relaciones de lazos fuertes, son redes densamente cerradas donde la información compartida es muy pobre y poco tendente a capturar novedades. Sí, son relaciones que están llenas de confianza, pero tienen como limitante la innovación. Las relaciones de lazos débiles se caracterizan por tener una combinación de cercanía social, voluntad y una relación de multiplicidad de roles, donde los individuos tienen contactos frecuentes y pudiera ser en debates gerenciales, donde es una relación que se forma entre gerentes de diferentes áreas y busca dar solución a ciertos problemas. Son más beneficiosos que las relaciones de lazos fuertes, debido a que las relaciones de lazos débiles, el enriquecimiento es inmenso, ya que se está abierto a recibir sugerencias de cualquiera de las áreas. Por eso la multiplicidad de los roles. Cada uno de estos tipos de relaciones puede estar enfocada dependiendo de la visión que tenga la organización. Pudiera ser una visión comunitaria, que lo que busca es un beneficio de nuestro entorno, una visión de redes, que lo que busca es crear vínculos o contactarnos con diferentes organizaciones.
una visión institucional que lo que busque sea el beneficio propio y el crecer como empresa desligado de nuestro entorno, y una visión sinérgica que lo que busque es la relación de cada una de las partes como un gran motor. Es importante señalar que para esta red de comunicación es importante todos los canales que tengamos a la mano. Redes sociales, carteleras, memos, comunicados, mensajería de texto, grupos formales, grupos informales. Y es donde entra en juego el Internet, que en lugar de verlo como que crea capital social, realmente lo que ayuda es a sostener esas comunicaciones de ese capital social, ya que el Internet lo que va a facilitar es la comunicación entre los integrantes de la organización y se refuerce ese vínculo de reciprocidad, permitiendo conocer a cada uno. El capital social es ese valor que le damos a cada uno de los individuos que conforman nuestra organización y que día a día buscamos de expandir nuestro capital social, enriqueciendo con diversidad de profesionales en busca de solidificar nuestro capital social y con ello encontrarnos o ir desplazándonos cada vez más cerca de nuestro objetivo como organización. Dentro de este capital social también encontramos ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas tenemos que al tener un capital social sólido, vamos a tener una mayor fortaleza organizacional, una imagen de seriedad ante otras organizaciones, mayor facilidades para relación o comunicación con entidades públicas y privadas, una ampliación de la planta física y digital, aplicaciones de las líneas de productos y servicios y ampliación de la red de contactos. Todas estas ventajas lo que nos muestran es que con un capital social sólido, lo que vamos a lograr es expandirnos como empresa y distribuirnos a lo largo de lo que sería nuestro territorio nacional. En cuanto a las desventajas, tenemos que para tomar alguna decisión se requiere la participación colectiva, que resulta difícil controlar la entrada de nuevos ingresos, dificulta la reestructuración organizativa, ya que para tomar esas grandes decisiones se debe contar con la participación multitudinaria de cada uno de los miembros de nuestra organización. El capital social y el desarrollo sustentable puede decirse que es un nuevo hallazgo de la ciencia del desarrollo y abarca cuatro dimensiones, lo que son los valores éticos dominantes en una sociedad, su capacidad de asociatividad, el grado de confianza entre sus miembros y la conciencia cívica. Y es que el conjunto de estos valores que mencioné anteriormente, lo que genera en la sociedad es un clima de confianza y un entramado social apropiado para que los miembros de la organización se sientan en confianza y con la capacidad de trabajar en grupo y organizarse a fin de lograr esos objetivos comunes que nos permitan la sustentabilidad. Que con la participación ciudadana y enfocados desde las empresas, ayudando a capacitar a las comunidades, vamos a lograr un capital social sólido en nuestro entorno. Tal como menciona María Teresa Sauers, los principales retos del desarrollo sostenible son involucrar la enseñanza de la naturaleza desde la educación primaria, fortalecer el capital humano, especialmente a través de la educación, fortalecer la valoración de todas las formas de capital, sea natural, social, humano, institucional, desarrollar instrumentos y canales para la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Y es que el que podamos fortalecer cada uno de estos ítems mencionados anteriormente, lo que nos va a llevar es a crear una sociedad con conciencia social que nos permita evolucionar y desarrollar gerentes que ya tengan la mentalidad de buscar el desarrollo sustentable aportando directamente desde las empresas. Y podemos concluir en que la construcción del capital social presenta una ecuación muy sencilla. Y es que vamos a tener un capital social sólido con educación y cultura. Ahora les menciono algunas premisas para reflexionar dentro de buscar desarrollar nuestro capital sólido organizacional. Y es que el capital social no se desgasta con el uso, sino por la falta de ello. El no renovar nuestro capital social o el no actualizarlo, lo que hace es que se deteriore, porque la gente va cayendo, en un estado de confort y en decremento de la necesidad de realizar actividades para innovar. El capital social no es fácil de observar y de medir, ya que somos humanos y tenemos comportamientos que podemos patronizar, pero que pueden cambiar muy rápidamente.
También el capital social se construye prioritariamente de manera interna y no por la injerencia externa. Entonces, eso lo que quiere decir es que debemos buscar dentro de nuestra propia organización formar a nuestro personal para crecer, en lugar de traer personas externas que busquen influir en nuestro capital social. Y el capital social no siempre sirve para construir el bien común, sino también el mal general. Y eso me hace reflexionar sobre uno de los problemas de la democracia. Y es que cuando se tiene la democracia, lamentablemente se hace lo que diga la mayoría, aunque no tengan la razón. Y con estas premisas podemos decir que hoy nuestro reto es lograr que todos esos conceptos de sustentabilidad que tenemos en el papel, logremos migrarlos al campo práctico. Y aprovechando el enriquecimiento de todas las teorías que tenemos y las experiencias empíricas de los países que están a nuestro alrededor, que lo que va a hacer es que va a mejorar la realidad sociocultural de nuestro país aplicando todos esos. En cuanto al desarrollo sustentable en Venezuela, tenemos que en la última década muchas ONG ambientales han desarrollado programas y proyectos que buscan apegarse a esos lineamientos de sustentabilidad. Y en dichas iniciativas la educación ambiental y la participación comunitaria ha sido herramienta fundamental para la acción. Era lo que veníamos mencionando anteriormente, que una de las formas de fortalecer ese capital social es dando formación a nuestro entorno y a las comunidades. En cuanto al gerente venezolano, opino que debe romper los paradigmas sobre la manutención estatal de la explotación de hidrocarburos y establecer estrategias innovadoras que fomenten el aprovechamiento de los avances tecnológicos, sin contribuir al desarrollo ambiental. Pudiéramos hablar de la producción agraria, buscar una producción verde, donde se minimicen esos lixiviados, subproductos de alguna labor, o la contaminación de los afluentes. Por ejemplo, en algún momento leí un artículo sobre lo que tiene que ver con la talabartería, que es el tratado del cuero, y el teñido de ese cuero se hace con sales de cromo, que por lo menos en los alrededores del lago de Maracaibo es una de las fuentes que genera el desarrollo de la legna. Entonces, este gerente debe apegarse o debe aprovechar los avances tecnológicos sin contribuir al deterioro ambiental para buscar generar y producir energía que permita sortear las realidades energéticas y productivas del suministro de agua que enfrentamos diariamente. Y debe pensar globalmente para actuar. Y como mencionábamos anteriormente, en Venezuela, en los últimos 10 años, hemos contado con diferentes ONG que se han enfocado en mejorar la calidad de vida a través de la formación y la educación ambiental, la participación comunitaria en lo que es el desarrollo sustentable. Entre esas organizaciones tenemos Bioparques, Acaona, Fundación Tierra Viva, Vitalis, la Sociedad Ecológica de Conservación de Aragua, Fudena, Fudeci, Provita, Ecohumana, Ecojuego, Agua Clara, TNC Venezuela, REC ARA, Geografía Viva, Fundación Caribe Sur, entre un sinfín de asociaciones de investigación venezolana. Y como gerentes, con el conocimiento de que existen todas estas fundaciones en el territorio nacional, es importante desde la empresa tratar de buscar esos nexos o esas relaciones que nos permitan ubicar la que se encuentre más cercana a nuestra organización y buscar una alianza para formar a nuestro capital social. Para garantizar ese desarrollo sustentable que mencionamos anteriormente, no podemos olvidar que las políticas públicas, económicas, sociales y culturales son quienes afectan ese desarrollo del país. Y aunque el gobierno venezolano ha tratado de instaurar el desarrollo endógeno, es necesario que de una vez por todas busquemos las herramientas que nos permitan diversificarnos económicamente y plantear esas ideas innovadoras que sean amigables con el medio ambiente. Ahora para cerrar, los voy a dejar con una reflexión de Marker Parker, quien es un ejecutivo de Nike, donde dice que vemos a la sustentabilidad, tanto ambiental como social, un camino poderoso hacia la innovación.
y es una parte crucial de nuestra estrategia de crecimiento. Y eso lo mencionaba en una conferencia donde usaban el reciclaje de los zapatos, de la suela de los zapatos, para lo que era el tartán de las pistas de trotes olímpicas. Para Eleazar Graterol y mi persona Naudi Linares, fue un gusto compartir con ustedes esta información que recopilamos y quedamos a su disposición para responder sus preguntas.